Yo creo que la grandeza de Fernando Higueras en el panorama de la arquitectura española es que es un arquitecto, yo creo que de los poquísimos que ha conseguido tener una lectura diferente por cada generación y todas ellas valiosas. Es decir, que según el tema por el cual Fernando era, digamos, reconocido y prestigioso en algún momento, cuando ese aspecto pues a lo mejor entra en una cierta decadencia intelectual, aparece otro en el que Fernando es igualmente válido, ¿no? Entonces tuvo, por supuesto, un momento con su generación asociado a todo el movimiento del organicismo y a toda la facilidad con la que se establecían analogías internacionales desde su trabajo con el que estaban haciendo otros arquitectos en el mundo, pero luego pues sería prestigioso como constructor, luego sería prestigioso por las condiciones fenomenológicas de su arquitectura y posiblemente pues hoy en día cualquier joven estudiante entiende un arquitecto que quiere proporcionar experiencias espaciales a las personas que visitan sus edificios, que posiblemente pues hoy sería uno de los grandes temas en los que la arquitectura se debate, ¿no? Mi recuerdo de Fernando Higueras es sistemático y preciso. Es la entrada durante todos los años de mi adolescencia y de mi juventud queriendo ser arquitecto, viendo el edificio de patrimonio en construcción. Sabía que era de Fernando Higueras, sabía ese nombre, no sabía más, ni siquiera había parado nunca el coche que entraba en Madrid, pero me lo reencuentro en el vestíbulo de la escuela en unas enormes fotos de las residencias de artistas que colgaban y en las que ponía su nombre. En realidad apenas tuve encuentros personales con él a lo largo de todos los años que podía haber ocurrido. Para mí fue siempre un mito, apreciado a través de las publicaciones, de los libros y de las conferencias suyas a las que pude asistir devotamente. La presencia de Fernando en cualquier reunión, en cualquier espacio, en cualquier discusión era siempre muy visible y siempre muy, digamos, estimulante en el sentido de hacer pensar las cosas de otra forma, ¿no? Yo recuerdo en mis últimos años de estudiante y en mis primeros años ya de arquitecto, pues ver a Fernando irrumpir en las conferencias del Colegio de Arquitectos de una forma que siempre te obligaba a pensar que las cosas no estaban tan establecidas y que era interesante y conveniente mirarlas desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que Fernando ha influido mucho en la arquitectura que hemos hecho los arquitectos que empezamos a trabajar en los años 80, porque en aquel momento, bueno, se producen ciertas recuperaciones de aspectos disciplinares que parecía que pertenecían a otro tiempo, pero que sin embargo recuperan una nueva vida, como el valor de la construcción o de lo constructivo, como la geometría y en cierto modo el control de la forma y del espacio, ¿no? Yo creo que hay ciertas corrientes en ese momento que no tendrían por qué estar asociadas directamente al tipo de obra que hacía Fernando Higueras, pero que sin embargo nosotros sí reconocíamos en la obra de Fernando Higueras algunos rasgos de aquello. Y por otro lado yo creo que la obra de Fernando nos ha dado a todos una enseñanza muy importante con respecto de la determinación y con respecto de lo que yo llamo los actos de voluntad del arquitecto, ¿no? Es decir, yo a mis alumnos siempre trato de explicarles que no es tan importante equivocarse o acertar como el hecho de que las cosas sean como uno ha decidido que quieren que sean, ¿no? Y en ese sentido, cualquier visita a cualquier obra de Higueras, uno reconoce un arquitecto queriendo que las cosas sean exactamente como las estás viendo, ¿no? Y eso yo creo que es una lección para cualquiera y para no desfallecer en los momentos de dificultad, ¿no? La figura de Fernando ha sido siempre, yo creo, acompañada de su propia singularidad. Es decir, no podía ser cómodo ni podía ser, digamos, acomodaticio, porque realmente es único y también hay que entender que en algunos momentos la arquitectura o los panoramas académicos e intelectuales han sido muy resistentes a las figuras heterodoxas, ¿no? Entonces, bueno, pues
digamos, la condición de outsider de Fernando a partir de los años 80 o de los años 90, ¿no? Pues le convierte casi, ¿no? Le convierte en ese mito de referencia que es objeto de admiración y objeto también, pues, en fin, yo creo que de mucho reconocimiento por la gente de mi generación, sin entrar en consideración en por qué está o no está en la escuela o por qué no pertenece a lo mejor a otros círculos más reconocidos, ¿no? Su heterodoxia le da permiso para hacer lo que quiera y para ser como quiera, ¿no? La obra de Fernando Higueras nos sobrevivirá a todos, porque yo creo que, en fin, esa confianza en ciertos materiales y en cierta forma de construir, pues hace que, en fin, las obras de los demás estará oxidada y será arqueología industrial de difícil recuperación, digamos, y las obras de Fernando Higueras seguirán excelsas. Hay que tener realmente muy mala intención para hacerles daño, y además es que resisten muy bien las agresiones del mundanal, de la mundanal soberbia de las personas que no respetan la obra de los arquitectos, ¿no? Pero francamente Fernando en eso fue muy inteligente y hizo una obra que soportará perfectamente esas agresiones, mientras que otras muchas, ¿no?, caerán. O sea, cuando hablo de la permanencia no me refiero solo a una virtud de los materiales, ¿no? Creo que es un aspecto casi metafórico, es decir, la obra de Higueras permanecerá más allá de la resistencia de sus hormigones, ¿no? Y yo creo que cuando llevas a gente de fuera a visitar sus edificios, siempre te preguntan por las fechas, ¿no? Podrían entender que hubiera estado construido hace poco o hace muchísimo, ¿no? En cierto modo, yo creo que si clásico es aquello que trasciende a su tiempo, la obra de Fernando es y será siempre un trabajo de un arquitecto clásico capaz de atravesar la historia, ¿no? Ya quería ser arquitecto cuando apareció aquel edificio que termina construyendo todo un paisaje, ¿no?, que da sentido a todo lo que tiene a su alrededor. Por supuesto, yo entonces no tenía la menor idea, no habría sabido expresarlo así, pero yo cada vez que voy a visitar el edificio lo veo rodeado de nada, en ese paraje, digamos, en construcción, de una ciudad en construcción, de un país en construcción, y de una España pues muy gris, muy triste, y en la cual pues al ver florecer algo con esta libertad formal y con este optimismo, con esa negociación tan estupenda con la luz y con el aire, pues seguramente a muchos, sin saberlo, pues nos daba unas ciertas esperanzas de que las cosas cambiarían y de que vendrían otras Españas diferentes, ¿no? Bueno, la libertad es algo que se conquista, no es algo que uno tiene, no le viene dado, ¿no? Y Fernando Higueras desarrolla su trabajo en unos tiempos en los que la libertad estaba bastante recortada en todos los aspectos, ¿no? Y por lo tanto pues tiene un mérito especial que él haya tenido ese arrojo para conquistarla. Tiene, yo creo, también un talento innato, aunque no me gusta tampoco la palabra, porque estoy seguro, no le conocí bien, pero estoy seguro que fue un tremendo trabajador, porque no hay más que ver todo lo que producía. Y como dice Glenn Close, ¿no?, que dice: la inspiración es para los amateurs. Los profesionales todos los días a las 9 de la mañana nos sentamos delante de nuestro escritorio, ¿no? Entonces yo creo que por encima de todo me da la impresión de que Fernando Higueras era un enamorado de la arquitectura, que la practicaba permanentemente, a la que le dedicaba todas sus energías, todo su tiempo, y que era un empeñado, digamos, en hacer de esto algo grande, más allá de un talento que pueda parecer facilidad o de una inspiración que le pudiera venir de otros lugares. Yo creo que no, yo creo que todo viene de la arquitectura y va a la arquitectura, y ahí está la arquitectura.